Alabado sea el Señor. En esta noche, bendito sea el nombre de Dios, como toda la mañana, como en todas las tardes y como en toda la noche. Bendito y adorado eres, Señor. Vamos a empezar, alabado sea el Señor, con la oración del Padre nuestro. Alabado sea el Señor. No sin antes recordarle lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Luego la oración está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Alabado sea el Señor. Y luego siguen los consejos en el versículo 14 al 18. Alabado sea el Señor. Jesús y la oración. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Esta lectura también se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2 al 4. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que hace la cosa melaganariamente, cree que está engañando a otro y se está engañando a sí mismo, puesto que ante los ojos de Dios nadie lo puede engañar. Hay mucha hipocresía en esta tierra, pero cuando nos aferramos a Jesucristo debemos de tratar de servirle con temblor y regocijo, haciendo así su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que se obedezca su palabra, que se le obedezca en su totalidad. Hoy en día vemos una desorganización de muchas denominaciones, alabado sea el Señor, sectas, movimientos, concilios y religiones, credos que tienen doctrinas sin fundamento, doctrinas que son mandamientos de hombre, doctrinas tales como el diezmo, adorar el sábado, las prédicas extrañas que no son para nada aprobadas por Dios. A nada de esas cosas Dios las aprueba. Hoy en día hay ciertas divisiones en el mundo entero que dicen ser cristianos o ser iglesia de Dios, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás, porque mienten, se engañan a sí mismos, engañan a sus fieles y al mundo, pero al final de cuentas ya tienen su recompensa. Amén. Dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Alabado sea el Señor. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como estas religiones que el Rosario, Padre Nuestro, Salvación, Ave María Purísima, el pecado concebido, el misterio de la conciliación. Todas esas cosas son falsedad. Pero no solamente a los rezos, la palabra rezar significa repetición, sino también a las oraciones vanas que ciertas denominaciones y religiones y concilios y movimientos hacen en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Por eso dice: y usando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Los gentiles significa pueblo que no es judío. Alabado sea el Señor, como somos nosotros, dominicanos, estadounidenses, España, etcétera. Es decir, los que no son de Israel, pero ya no aplica simplemente para los gentiles que somos nosotros, sino también para esas denominaciones y grupos religiosos que hacen tales cosas, las cuales Dios no las admite, porque piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. La palabra semejante es igual, no hagan igual que ellos, porque vuestro Padre, Jehová Dios, sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que hagamos la oración modelo que Él nos enseñó, para luego orar. La palabra orar significa hablar con Dios. Entonces, para luego nosotros hablar con el Señor y decirle lo que queremos.
Por eso el Señor nos dejó esta oración modelo. No solamente a sus apóstoles y discípulos, sino también a todo el que cree en Él, por su palabra, la Santa Biblia. Por eso están escritas aquí en la Biblia. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Recordemos que el reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia, pero no una iglesia cualquiera, sino una iglesia sin mancha, que esté libre de pecado. Alabado sea el Señor, haciendo la voluntad de Dios, perteneciendo así al cuerpo del Señor Jesucristo, es decir, alabado sea el Señor, la iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso dice que se haga la voluntad de Dios. Y ahí es que voy en el tema, hacer la voluntad de Dios. Porque en el cielo no hay carnalidad, no hay mundanismo, sino que hay oración, cántico, obediencia al Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el Señor quiere que haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. O sea, el almuerzo, desayuno, comida y cena. Y perdona nuestras deudas, es decir, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, es decir, que nos libre, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Todos los siglos, por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, amén. Dice, y la gloria por todos los siglos, amén. Y dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Si a ti te ofenden, no le hagas caso, deja eso en manos de Dios. Somos duros y difíciles para perdonar una ofensa que nos hagan, pero el Señor nos manda a perdonar, así como Él, alabado sea el Señor, perdonó. Porque si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Mas si no, por eso lo dice así, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, la palabra hombres en la Biblia, mira cómo dice con ese, hombres, significa seres humanos, hombre y mujer, masculino y femenino. Sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Alabado sea el Señor. También está el consejo para el ayuno, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Vuelvo y repita la palabra hipócrita, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, porque hay mucha gente que dice, estoy ayunando, y vocean a boca llena, cuidado que estoy ayunando, no me molesten, voy a ayunar. O le dicen a todo el mundo, ¿y en qué tú estabas? Ah, no, estaba ayunando. Tú no tienes que decir eso. Eso es para Dios y tú. Te bañas o te lava la cara. Por eso lo dice. Y dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres, decía a los seres humanos, que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Luego de nosotros, alabado sea el Señor, hacer la oración del Padre nuestro, debemos de pedirle a Dios lo que queramos y darle gracias al Señor por todo. Por ejemplo, podemos utilizar como modelo, si así lo queremos, el libro de Salmo capítulo 4 para acostarnos en la noche, versículo 1 en adelante. Y luego de ahí pedirle a Dios lo que queramos por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros amigos, por la iglesia, por la congregación, por los ministros, por los creyentes, por los cristianos y por todo lo que queramos. E incluso si queremos algo en lo personal, pedirle a Dios luego del Padre Nuestro.
Oración vespertina de confianza en Dios, es decir, oración de la noche. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, es decir, hijos de los seres humanos, nosotros. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La mentira. Muchos dicen, no, que tú hablas mentira. No solamente aquí se refiere a la mentira que una persona hable. Tú eres un mentiroso, sino a los engaños, a la falsedad, a las falsas doctrinas, a la idolatría, a los falsos ministros y pastores. Por eso dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. El Señor nos manda que no pequemos. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, acostado, pensemos en lo que hicimos hoy y que no debemos de hacer mañana. Debemos de hacer las cosas bien. Por eso nos dice, y callad. La palabra selah que dice ahí es una palabra difícil de traducir, que puede considerarse como pausa o hacer silencio. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. ¿Qué es la justicia? No solamente hacer el bien, porque para todo eso fuimos creados, para toda buena obra, sino obedecer, estar en obediencia a Dios. Amén. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y usted dirá, ¿y por qué rayas la Biblia? No, la Biblia no está rayada. La Biblia es una Biblia de estudio en el cual, para prestar aún más atención y saber dónde está el versículo o lo que quiere decir tal enseñanza, yo la marco. Así no me pierdo en lo que considero explicar. Alabado sea el Señor. También está la oración matutina de confianza en Dios, eso es la mañana. Y sigue en el versículo 5. El Señor nos manda en su palabra a ser agradecidos por un día más de vida, por nuestro hogar, nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestro empleo, por todo lo que Él nos da. Porque muchos hicieron planes. Mira, yo hoy voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, y amanecieron lastimosamente sin vida. Amén. Me gusta una historia muy bonita que está en el libro de Mateo y de Lucas, en donde un hombre rico, y no lo hablo por la riqueza, no, porque se puede ser rico y adorar a Dios como lo fue Abraham, entre otros siervos del Señor, sino más bien no servirle a la riqueza, sino servirle a Dios. Y por medio de la riqueza ayudar a otros y ayudarse a sí mismo. Decía, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Bebe, come, regocíjate. Entonces, según la parábola que contó mi Señor Jesucristo, el Señor mismo, el Señor Jehová le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será cuando uno muera? Todo se queda. Entonces, el Señor nos manda a ser agradecidos por exhortación a la gratitud. Él nos exhorta. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No dice del mundo, porque la palabra mundo son las acciones que cometemos en mal. Ejemplo, no estar arrepentido, no convertirnos, pertenecer a una religión, pertenecer a una denominación, pertenecer a una secta, pertenecer a un concilio, pertenecer a un movimiento y no pertenecer al cuerpo de la iglesia de Cristo.
Eso se llama mundo. A las denominaciones sectas, movimientos, concilios y religión se le llama mundo religioso. Al mundo que no alaba a Dios, que no se ha convertido, que no se ha arrepentido de sus mal caminos, se le llama gente mundana o gente del mundo. Por eso aquí no habla del mundo o mundo religioso, sino del planeta Tierra, de todo lo que habitamos en ella. Nos manda a ser agradecidos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, si la palabra de Dios establece que hay un Dios que todo lo puede y que creó los cielos y la tierra, como dice en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Entonces no existía nada, la nada era lo que existía, nada. Pero entonces Dios nos creó. Entonces, ¿cómo hay una supuesta teoría del Big Bang? La teoría de la evolución, por ejemplo, el Big Bang. Hubo un Big Bang, una comparación, un Big Bang. ¿Y quién creó el Big Bang? ¿De dónde se produjo ese Big Bang? Ah, que descendemos del mono. Ok, ¿y quién creó al mono? Eso es falso, señores. La palabra de Dios, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11, 12 y 13, que la palabra de Dios es pura, viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el corazón y los pensamientos y los tuétanos. Los tuétanos es lo que llevamos dentro de los huesos, la sangre que da vida a los huesos y al movimiento de ellos. Amén. Eso se llama tuétanos, que lo degustamos mucho en la carne de pollo, carne de res, etc. Entonces la palabra de Dios hasta allá mismo penetra, porque somos, alabado sea el Señor, hechura suya, para toda buena obra. Ah, no, que yo soy bueno. No, nadie es bueno. En una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo: Maestro, usted es bueno. El Señor Jesucristo dijo: bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, mi Padre que está en el cielo. Sí, porque no habemos nadie bueno. Y si el Señor mismo, que en ese entonces andaba en carne y era visible como todo un hombre, era 100% Dios, pero 100% humano, decía: ah, sí, yo soy bueno. Entonces los apóstoles que andaban con él, más sus discípulos, y hoy en día los creyentes o cristianos, me han dicho: ah, sí, yo soy bueno. No, solamente hay uno que es bueno, es Jehová. Y debemos de, alabado sea el Señor, decir como el siervo que decía: siervo inútil soy. Solamente hacer y conforme lo que el Señor enseña. Por eso dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de sus prados. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Es decir, debemos de ir a la congregación, a la iglesia. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia Dios, quien será amplio y perdonar, dice el libro de Isaías. Alabado sea el Señor. Por sus atrios con alabanza, alabado sea el Señor. Canciones de júbilo, himnos. Alabadle, bendecid su nombre. Al nombre de Cristo, gloria, para la gloria de Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No solamente cuando fue escrito el libro de los Salmos por el salmista David, sino por todas las generaciones, tanto las pasadas como en este pleno siglo XXI y las que seguirán hasta que Cristo venga y el mundo se acabe. Así que debemos de hacer, conforme lo dice el Señor, una promesa de vivir rectamente, o sea, haciendo lo correcto para con Dios, lo que demanda y pide el Señor. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. El camino de la perfección es Cristo Jesús. Alabado sea el Señor.
Los antiguos profetas desearon ver y estar hoy en día en el cristianismo, conocer a Jesucristo. Pero esta generación ha sido dichosa de que gracias al tiempo del Señor vino a su debido tiempo Jesucristo y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado y de la muerte y vivir para Él. ¿Por qué no somos agradecidos y nos arrepentimos? ¿Por qué si tenemos un poquito de conocimiento de su palabra, la Biblia, entonces vengo, alquilo una casa y pongo una iglesia ya porque tengo conocimiento de su palabra? ¿Acaso el Señor Jesucristo creó varias iglesias? ¿No fue una sola? Conforme al libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. No dice edificaré mis iglesias, dijo edificaré mi iglesia. Literalmente hablando de una. Y que quedó inaugurada un año después, como lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Que el Espíritu Santo, utilizando a los apóstoles, empezando con el apóstol Pedro, alabado sea el Señor, predicó el Evangelio de Jesucristo, lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto versus Antiguo Testamento, de lo que le iba a acontecer al Maestro, al Señor Jesucristo, y que en Cristo se cumplió. Y por ende, dice el versículo 41, que versículo 38 de Hechos capítulo 2, dice que en el nombre de Jesucristo se bautizaron, arrepentidos, bautícese y convertidos todos y cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era ese don? El don de la salvación, el don de ser hecho llamado hijo de Dios, el don del perdón de los pecados. Alabado sea el Señor. Y dice en el versículo 41 del libro de los Hechos, en el Nuevo Pacto, verso Nuevo Testamento, que se bautizaron aquel día como 3,000 personas, quedando así inaugurada, edificada la iglesia de Cristo. Y dice en el libro de Hechos, en el mismo libro del Hechos, en el versículo 42, que para estar en obediencia a Dios debemos de estar edificados en el fundamento en el que edificaron los apóstoles, la doctrina de Cristo, que es la misma doctrina de los apóstoles. Y para ser salvos debemos de ser añadidos al cuerpo de la iglesia de Cristo, a esa iglesia que Cristo edificó. Hechos 2:47, es que debemos de pertenecer, no a una denominación, no a un movimiento, no a un concilio, adventista, testigo de Jehová, evangélico, pentecostal, mormón, Jesucristo Santo último día, catolicismo, nada de eso, pues todas esas denominaciones surgieron después de Cristo en los siglos 4 al siglo 21. Amén. Así que, ¿qué debemos de hacer? Vivir rectamente para con Dios, obedeciendo así a la palabra que Él enseñó. Dice su palabra que Él no nos juzga, sino que la palabra que Él enseñó, es decir, su doctrina, ella nos juzgarán en el día final, en el día postrero. No habrá decir no, que yo no lo sabía. Así que, como el salmista decía que él quería ver al Señor y que cuando viniera ese día entendería el camino de la perfección, que es Cristo, entonces debemos de estar nosotros agradecidos hoy en este pleno siglo XXI, que tenemos a Cristo, que nos guía y nos protege. Jehová reprenda. Satanás, como nos dice en el libro de Job capítulo 1, entraba al cielo y tenía acceso a vivir juzgando a los hijos adoptivos de Dios, a las criaturas que se habían convertido al Señor y que ya eran hijos adoptivos de Dios. Él entraba y los juzgaba y hablaba mal de ellos. Pero cuando Cristo murió y resucitó, alabado sea el Señor, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12, y que luchaba Satanás y sus demonios, o sea, sus ángeles caídos, y Miguel, el ángel Miguel y sus ángeles peleaban hasta que fue arrojado a la tierra el gran dragón, Satanás, y fue atado por 1000 años, pero no 1000 años literales como lo creen algunos, sino en el tiempo y reloj de Dios. Ahora Satanás, Jehová lo reprenda, está suelto por el mundo y hace
que la gente caiga en pecados y tentación. Pero Dios nos ofrece una salida, la cual es Cristo, la oración de fe, el ayuno y consultar su palabra mañana, tarde y noche, pidiendo a Dios que aunque somos pecadores, nos libre de todo mal y sigamos su voluntad. Por eso dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Cuidado con eso. Debemos de estar firmes, Señor. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré a los de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Qué es lo que más se vive hoy en día? Por la vanidad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, en Jesucristo, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Debemos de tener cuenta, porque vivimos en la mentira. Este mundo es una mentira. Todo es un engaño. Dios hizo este mundo perfecto, pero nosotros con nuestros hechos los hemos corrompido. Demos gracias a Dios que en el nombre de Jesucristo este mundo todavía no ha llegado a su final. Para que Dios en su palabra, en su infinito amor, nos está dando el tiempo para que nos arrepintamos, nos convirtamos a Él y hagamos su voluntad. Alabado sea el Señor. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Dios no quiere que hagamos iniquidad, que hagamos fraude. Por eso dice en el Salmo capítulo 90, la transitoriedad de, alabado sea el Señor, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Transitoriedad, que es pasajero, que pronto pasa. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que formase los montes y la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos convirtamos a Él de todo corazón. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ven, que el tiempo de Dios es perfecto y es muy diferente al de nosotros. Según la ley de la física, los astronautas, según la teoría de la relatividad y eso, dicen que en el espacio el tiempo no pasa. Que si un astronauta dura, vamos a poner 10 años en el espacio, 10 años terrestres, y para él lo que han pasado han sido 5 días de que se fue del planeta Tierra, mientras que aquí en la Tierra han pasado 10 años terrestres. Entonces, así es el reloj de Dios, no tiene límite de tiempo, es infinito. El de nosotros no, el de nosotros es transitorio, es pasajero, mas el de Dios es eterno. Por eso es que se cae de paso y de plano la falsa teoría y falsa doctrina de que el Señor Jesucristo vendrá a reinar por 1000 años aquí en la tierra, donde la Biblia dice que vendrá en una nube y el mundo se acabará. Ni siquiera la tierra pisará, porque esta tierra está llena de pecado, totalmente contaminada. Entonces, para el Señor pisar de nuevo a la tierra, tendría que purificarla y habría una tercera venida. Y se escribiría una tercera Biblia. Más sin embargo, la palabra de Dios no habla de una tercera palabra, de una tercera Biblia, ni de una tercera o cuarta venida, sino de una segunda. Y entonces vendrá el fin. Amén. Dice la Biblia, entonces vendrá el fin. Por eso dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Si buscamos, como yo siempre subrayo,
En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos encontraremos con esta misma palabra que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Los arrebatas como con torrente de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Usted ve que hay personas que piensan y dicen, bueno, yo mañana haré tal cosa y amanecen muertos. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si lo más robusto, aquí la palabra robusto no es de que gordo, sino más bien la gente que tiene dinero, los adinerados, los fuertes, los grandes. Son 80 años. ¿Por qué dice así? Porque estas personas que poseen más la condición de vida que el pobre y el infeliz, duran más, porque a menos que Dios lo quiera cortar de la tierra, es decir, quitar, en su condición adinerada, pueden comprar la medicina que ellos deseen. Y si Dios permite alargarle más la vida, se le alarga. Y si no, se fueron también. Y si en lo más robusto son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Oye, con todo y su fortaleza, como quiere molestia, porque pronto pasa. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso quiere Dios. Que en los tiempos que pasan, meses, años y días, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nosotros sepamos cada día más. No es que cumplió años, no, nada de eso. Es entender qué debemos de hacer. Por eso dice, alabado sea el Señor, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Aplácate para con tu cielo. De mañana, sácianos de tu misericordia. ¿Por qué dice de mañana, sácianos de tu misericordia? Qué lindo es cuando usted, alabado sea el Señor, se acuesta en su cama, como dice el Salmo capítulo 4, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir y vivir confiado. Qué lindo es cuando tú amaneces en la mañana y ves ese sol de la mañana, mientras que otros no tuvieron la dicha o la suerte o la misericordia de Dios de amanecer con vida. Pero Dios permitió que nosotros veamos la luz del día. Es una dicha, es un regalo, es un don que debemos de agradecer. Y con un nuevo día el Señor nos está diciendo, mira, yo te amo. Recuérdate que yo, el Señor Jesucristo, morí por ti y por tus pecados para salvarte. Hoy, con este nuevo día, te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas, te conviertas a mí y vengas hoy, que hay tiempo. Con un día más de vida, eso es lo que Dios nos dice. No es que hagamos planes, bueno, ya amaneció, después de mi trabajo, voy a darle una vuelta. O si estoy libre, vamos a poner un domingo, déjame yo coger por una piscina. No. Es agradecer a Dios, buscar su presencia, ir a la iglesia, arrepentirnos, convertirnos. Y luego después de eso, lo demás. Por eso el Señor dice en el libro de Mateo, no os afanéis por vuestra vida, que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada un día su propio mal. Es decir, cada día tiene su afán. Entonces lo demás debemos de dejárselo a Dios. El afán y la ansiedad, vivimos afanados, que lavamos, que cocinamos, que planchamos, que trabajamos. Y no ponemos a Dios en nuestro corazón. No le dedicamos tiempo. Vemos una película de 2, 3 horas quizás. Nos plantamos a chatear con los amigos o amigas. Pero vemos un video del Señor que es demasiado largo y lo dejamos. O una prédica, es demasiado larga. O una lectura es demasiado larga. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le busquemos cada día más, que Él nos da un nuevo día. Amén. Por eso dice, de mañana
Alabado sea el Señor. Sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Alabado sea el Señor. Y aquí está el Salmo 91, que es el salmo famoso de las personas que abren la Biblia, lo ponen ahí en su casa, lo leen o se lo tatúan, pero esto no es lo que Dios quiere, ni que te lo tatúe. Dios no va con los tatuajes, ni que tenga la Biblia abierta y no consulte su palabra, no ore, sino va bien que la obedezca. Muchos dicen, la Biblia es un libro. Sí, es cierto, es un libro más. Si tú no tienes la fe necesaria para creer lo que en ella está escrito y hacer la voluntad de Dios, simplemente será un libro más. Porque la palabra Biblia significa conjunto de libros sagrados. Una colección de libros. Viene la palabra es una palabra griega que viene de biblioteca. Muchos libros en un solo. El libro más perfecto. Si tú no le das carácter a lo que en ella está, no vas a ser salvo y no encontrarás la verdadera iglesia de Cristo aquí en ella, en la Biblia, ni encontrará la salvación, ya que seguirá llevándote y dejándote engañar de todo viento de doctrina falsa y no buscará la verdad. Así que el Señor en esta noche te invita a que siempre ores por la mañana, por la tarde, por la noche, al desayunar, al almorzar y al cenar, y para acostarte también. El Señor nos ama a todos por igual. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y seamos salvos. No seamos ciegos en nuestra manera espiritual de pensar, sino más bien tengamos la vista espiritual, abramos los ojos del alma y del espíritu para saber que Dios nos está diciendo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. En Tesalónica, cuando el apóstol Pablo le explicaba, rechazaron la palabra. Pero en Berea no. En Berea y en Sicilia la aceptaron. Y estos eran más, dice la Biblia, Hechos capítulo 17, versículo 11, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, para ver si lo que los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, le estaba predicando y enseñando, era cierto. Entonces, ¿qué nos pide el Señor Jesucristo? Juan 5:39. Que escudriñemos la sagrada y santa escritura, porque en ella parece que está la salvación y la vida eterna, y ellas solas que dan testimonio del Señor. Entonces, así como la palabra de Dios da testimonio de Jesús y de la gloria de Dios, y le dijo a los judíos, así nos lo dice a nosotros, escudriñemos, que esa palabra de Dios, o sea la Biblia, da testimonio de que existe una sola iglesia llamada Iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Amén. Hagamos como hacían los hermanos de Sicilia, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor, ¿qué nos pide?
¿Qué nos pide el Señor? Tengamos cuenta en las falsas doctrinas, en las falsas denominaciones y iglesia, puesto que la Biblia nada más habla de una sola, iglesia de Cristo. Como dice y nos recuerda el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos 16:16, que dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. No dice todas las iglesias evangélicas o pentecostal o testigos de Jehová o adventista del séptimo día o católica o mormón Jesucristo de los santos de los últimos días o bautista o metodista. No, dice todas las iglesias de Cristo. Y nos da una advertencia: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina de Cristo, que habéis, doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, de lo que causan divisiones, a la doctrina de Cristo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Sí, porque se quieren enriquecer, quieren darse buenos lujos, ponen una iglesia y se lucran con los diezmos, que de hecho es neotestamentario, es decir, que no pertenece al nuevo pacto ni al Nuevo Testamento de Jesucristo, sino que del antiguo pacto, y ya quedó atrás, puesto que el diezmo era parte de la ley y era para Israel, y no era en dinero, sino en alimento, para la viuda, los huérfanos, los desvalidos, y no para el creyente cristiano. Amén. Lo que hacen tales cosas solamente sirven a ellos mismos y a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas, es decir, que predican bonito, creen enseñarse a otros, pero cuando ya lo tienen mordido, es decir, que ya lo tienen en su congregación, empiezan a explotarle, a exigirle diezmos, ofrendas diarias, aportaciones y eso, que Dios no le gusta. Amén. Y la palabra de Dios se le quedó atrás, entonces le permiten su falsa doctrina. Y por eso nos advierte que con suave palabra y lisonja engañan los corazones de los que, de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Alabado sea el Señor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Pero lo quién? Con los miembros de la iglesia de Cristo, rechazando así a los de las doctrinas falsas. Y eso está claro ahí. Pues Jesucristo no dijo que iba a edificar muchas iglesias, ni dijo mis iglesias, sino que dijo, alabado sea el Señor, Mateo 16:18, que edificaría una sola iglesia. Y no es como unos dicen que la iglesia católica, no, ni siquiera esa existía. La iglesia católica fue creada por el emperador Constantino en el año 430 después de Cristo. Alabado sea el Señor. Y luego tomando a la cabeza los papas y obispos. Así que, ¿existe la iglesia católica en la Biblia? No. Sino más bien existe como profecía de que iba a surgir, pero para la condena. Sería llamada la gran ramera, Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. La iglesia para ser salvo es el cuerpo de Cristo, llamado así iglesia de Cristo. Por eso el Señor dijo que edificaría, dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Jesucristo. Edificaré. La palabra edificar está en tiempo futuro, una sola, no dice edificaré mis, dice mi, no dice mis, una, dando a entender que es una, no muchas. Mi iglesia, no dice iglesias, dice iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si el Señor hizo una promesa, que las puertas del Hades, es decir, el tiempo, el infierno, nada iba a detener, a tumbar la iglesia de Cristo. Es decir, que esa iglesia de Cristo, hoy en este pleno siglo XXI, está firme. Y es a la cual vemos que se llama iglesia de Cristo. Dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 12, dice en el versículo 11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está
que el que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Ya nadie puede cambiar ese. Amén. Así que alabado sea el Señor. Bendito y adorado eres. Pasen todos muy buenas noches. Este mensaje fue dedicado para todos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, a los que quieran buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Y Dios le concederá encontrar la verdadera doctrina de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, que se llama Iglesia de Cristo. Asimismo, no tiene nombre más que Iglesia de Cristo. Romanos 16 lo dice claramente. Y como Hechos 11:26 dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. No eran seguidores de Pablo, de Pedro, de Juan. No eran testigos de Jehová. No eran adventistas. No eran católicos. No eran mormón, Jesucristo de los santos de los últimos días. No eran adventistas del séptimo día. No eran metodistas. No eran bautistas. No eran luteranos. No eran pentecostales. No eran mormón. No eran evangélicos. Simplemente eran seguidores de Cristo. Y por ende se les llamó cristiano. Es así como los miembros del cuerpo de la Iglesia de Cristo, como lo dice claramente en Romanos 16, simplemente somos seguidores de Cristo. Y nos identificamos simplemente como cristianos. Cristiano aquí, cristiano en Estados Unidos, cristiano en Nueva York, cristiano en Puerto Rico, cristiano en la República Dominicana, lo cual soy de aquí, de República Dominicana, y ya. No hay apodo. No hay sobrenombre. No se dice que una iglesia es la iglesia del hermano fulano de tal, o de fulano de tal, o allí se congrega el hermano fulano de tal. No, iglesia de Cristo y ya. Conforme lo establece y lo enseña, ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia. De hecho, es tan clara que la Biblia nos enseña muy bien. Bendito el nombre de Dios. Las palabras de Jesús en esta Biblia están de color rojo y las palabras de otros están escritas en color negro. Que pasen muy buenas noches y que Dios le bendiga y que el amor y la paz de Jehová Dios en el nombre de Jesucristo le permitan conocer la verdad. Abran los ojos a la luz y le invito yo como miembro del cuerpo de Cristo a conocer la iglesia de Cristo. Se llama así, Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Iglesia de Cristo.